Amigos de Latinoamérica, amigos de Venezuela, me tomo un cóctel de café de distintos granos venezolanos como el cóctel de poder que hay en Venezuela entre diferentes caimacanes. ¿Quién manda en Venezuela? Chávez, presidente; Maduro, canciller, ministro de Relaciones Exteriores. Chávez tiene que irse a operar. Al final termina en Cuba. Y aquel chofer de Metrobús, dirigente sindical del metro de Caracas, queda encargado de la presidencia. Maduro gobierna parcialmente en Venezuela. Es un gobierno de malandros y los malandros se han repartido el coroto. Maduro queda en el poder y, en cierta forma, como dice la doctora Thais Peñalver en un excelente estudio sobre la muerte de Chávez, no se sabe ni de qué murió, ni cómo murió, ni cuándo murió. Lo cierto es que Castro estaba harto de Chávez, le fastidiaba la adoración excesiva de Chávez, y Castro, macho auténtico latinoamericano, le disgustaba sobre todo los videos en que cuando Castro iba a Venezuela, Chávez lo iba a despedir y le lanzaba besitos hacia el avión. Queda Maduro sin acta de entrega por parte de nadie. Todo aparece por una firma electrónica que deja Chávez. No se sabe en qué momento murió Chávez y en qué momento asume Maduro. Lo cierto es que luego es la historia de que un pajarito en el hospital militar de Caracas, que presuntamente para hacerle creer al pueblo era Chávez, habló con él y desde entonces Maduro asume, el canciller Maduro asume la presidencia. Es posible que Castro tome en cuenta que aquel chofer de Metrobús, dirigente de la Liga Socialista de Venezuela, era un egresado de la Escuela de Comunismo o Fidelismo de La Habana, llamada Lico López. Lico fue uno de los del Grama que murió en la Sierra Maestra poco después de haber comenzado los combates de la Sierra Maestra. Pero Venezuela no la controla solamente Maduro. Ha estado también Tarek El Aissami, fue vicepresidente de Venezuela, y a raíz de unas tortas que puso el general Quevedo en la empresa Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima PDVSA, asumió la dirección de PDVSA. Cuando vienen las sanciones de los americanos, la inteligencia y la habilidad de Tarek El Aissami lo hace apoderarse de Petróleos de Venezuela y de
el capital de petróleo de Venezuela a través de, como hay sanciones, a través de criptomonedas. Y así le roba a Venezuela y a Maduro unos 40.000 millones de dólares. Lógicamente no tiene 100 años de perdón, que dicen que quien le roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón, sino que allí empieza la salida de Tarek El Aissami de Petróleos de Venezuela y la persecución. Dicen que está en el fuerte Tiuna, el fuerte militar que controla la entrada de Caracas, pero es quizás el prisionero de Senda, alguien que después de eso nadie lo ha visto ni no se sabe dónde está. Como es de Hezbolá, Tarek El Aissami es un hombre importantísimo en el régimen persa y en Hezbolá y en los iraníes, que son más peligrosos que un tetero piche. Ya había establecido un control en petróleos de Venezuela, de modo que en las grandes refinerías anteriores de Venezuela, como Cardón o en el oriente de Venezuela, lo que hay son técnicos iraníes, y los viejos técnicos que hablan castellanos de petróleos de Venezuela no tienen entrada en esos predios iraníes. Además está destacar que así como Cuba acaba de importar de Florida 70 millones de dólares en azúcar, en Venezuela la gasolina llega en buques tanques iraníes. Es muy importante, y no se sabe dónde está Tarek El Aissami. Está más perdido que el hijo de Lindbergh. Maduro ha logrado poner en prisión a algunos de los jueces que controlaba Tarek El Aissami, algunos de las policías que controlaba Tarek El Aissami, pero no ha podido echarle mano unos 40.000 millones de dólares que considera que le robó Tarek El Aissami, un simple egresado de la Universidad de Mérida, nacido en Ejido, en Mérida, un muchacho cuyo primer cargo importante fue en el Ministerio de Relaciones Exteriores y le correspondía la expedición de pasaportes, y por eso hay tanto pasaporte venezolano en manos de iraníes como lo que se descubrió recientemente en la Argentina, en el avión de Conviasa, que aterrizó con propósitos parecidos a los de la quema de la sinagoga, y un piloto que maneja el avión de Conviasa, conduce el avión de Conviasa con pasaporte venezolano, pero que no habla castellano, sino la lengua de Irán. Por otra parte, en el gobierno de Venezuela está también Diosdado Cabello. Tiene una gran influencia en el ejército, mayor que la que tiene padrino el ministro de la Defensa, entre otras cosas porque Diosdado Cabello controla el partido de la tal revolución, el partido político creado por Chávez, controla a través de su hermano las finanzas de Venezuela, la parte impositiva, porque José Antonio Cabello es el administrador del impuesto sobre la renta y tiene su gran parcela de poder. En estos días está en Cuba en plan
que al parecer le ha dado cierto resultado porque se presenta como el candidato de Cuba, que es el gran elector en Venezuela, en las próximas elecciones del 2024. El caso es que Diosdado Cabello se distingue de Maduro, tiene más o menos recompensas del Departamento de Estado como narcotraficante por grandes millones de dólares, pero ha ido a La Habana a hacer ver que es algo distinto de Maduro. Ha llegado con su esposa, lo que quiere decir que no fue a Cuba a buscar jineteras, y la esposa, una mujer que tiene más discreción al vestir que la mujer de Maduro, para vestirse entonces como la primera dama de Venezuela y no la primera combatiente, como llaman a Cilia Flores, la pareja de Maduro. La discreción de esta dama en el vestir está más de acuerdo con lo que proclama la, entre comillas, sobria Cuba revolucionaria, y la señora Cilia Flores con sus gastos y con sus sobrinos y con todo lo que ha significado Cilia Flores, constituye una pesada carga para el fisco venezolano. En cambio, esta señora pues surge como una persona discreta, como la idea de lo que tienen los cubanos de lo que debe ser una primera dama. Por otra parte, Cilia Flores tiene también su parcela de poder, porque como es abogada, controla la Corte Suprema de Justicia. Sorpresivamente, es la Corte Suprema de Justicia de Venezuela la que ilegaliza al Partido Comunista de Venezuela. Esos comunistas de Venezuela siempre han sido gente muy seria. El propio Gustavo Machado, candidato presidencial del Partido Comunista, familiar de María Corina Machado, el eterno candidato del Partido Comunista. Los comunistas que yo conocí, gracias a la hermandad que teníamos en la cárcel y en la universidad, en la cárcel del obispo y en la universidad, que llegamos a un arreglo para tumbar a la dictadura de derecha de Marcos Pérez Jiménez, fueron siempre unos señores, unos hombres de una honestidad intelectual poco estilada en algunos partidos de Venezuela, y gracias a eso fue que pudimos tumbar a Marcos Pérez Jiménez, el dictador de derecha que gobernaba entonces en Venezuela. Pudimos hacer con esa unión con los comunistas la caída de la huelga universitaria del año 57 y la caída de Pérez Jiménez, que voló hacia las tierras de su amigo Chapita Trujillo. No fue comunista tampoco, de ese estilo malandro del Foro de Sao Paulo, el tío de María Corina Machado, Juan Carlos Parisca, tuvo la valentía de irse a la guerrilla, pero todas esas guerrillas fracasaron porque, como dijo Betancourt, el presidente Betancourt, guerrilla sin campesinos es como sancocho sin sal. Los campesinos venezolanos eran y siempre han sido partidarios de la democracia, a la que llaman los campesinos venezolanos la mocracia. En algunos casos, la mocracia cristiana, y en otros casos,
la democracia de la izquierda moderada de Acción Democrática. En Buenos Aires también tiene su parcela de poder Cilia Flores, no solo en la Corte Suprema de Justicia, sino en la inteligencia militar. Cilia maneja el DIGESIN a través del general Hernández Dala, y es responsable entonces de las torturas que se hacen en la cárcel de Boleíta a los presos militares, cuando esos presos militares, oficiales regulares del ejército venezolano, no responden a las consignas que tiene la policía de Cilia Flores, que funciona en el ejército venezolano. En el ejército venezolano es obligatorio y siempre hay 2 o 3 individuos vestidos de negro en los cuarteles que responden que hacen que todos los oficiales respondan al santo y seña: Chávez vive, la patria vive. El que no hace eso, o el que lo hace y parece que no es muy sincero, termina en los calabozos del SEBIN. Y en los calabozos del SEBIN, esa pseudo revolución del Foro de Sao Paulo que funciona en Venezuela ha tenido mucha gente, porque, como decían los marxistas, la revolución se come sus propios hijos. Por ejemplo, el ministro Rodríguez Torres, que fue inclusive ministro del Interior y chavista de corazón, fue el que llegó cuando se asaltó la casa del presidente Carlos Andrés Pérez. El caso es que el general Hernández Izarra, el general Hernández, exministro Torres Rodríguez, estuvo 5 años por orden de Cilia Flores en los calabozos del DIGESIN, después de ser de los jefes del movimiento chavista, de los que fueron en autobús desde Maracay hasta Caracas, miembros del grupo José Leonardo Chirinos del ejército de Venezuela, engañando a unos soldados que no sabían para dónde iban. Y es lo que queda del chavismo, porque el peor delito que puede cometerse ahorita frente a Maduro es ser antiguo chavista. Desde luego mantiene lo de Chávez y la muerte de Chávez, y hace que lleguen a Caracas Díaz-Canel y Ortega en ciertos aniversarios en la muerte de Chávez. Pero mientras tanto ha mantenido 5 años a el ministro Torres, exministro del Interior y también oficial del ejército venezolano, 5 años preso en el SEBIN. No solamente eso, la mujer del ministro Rodríguez Torres, también presa y torturada en el SEBIN, logra salir gracias al control que tiene Zapatero, del embajador de España en Venezuela. Zapatero siempre se ha reservado su parcela de poder en Venezuela. Dicen que eso le ha producido las ventajas que tiene Zapatero como titular de una concesión petrolera y como aparente mediador en las mesas de México o de Santo Domingo para tratar de llegar a un acuerdo, y mientras tanto sigue Cilia Flores controlando
la inteligencia militar y la Corte Suprema de Justicia. El ministro Torres logra llegar a Europa gracias a Zapatero y su esposa actualmente es una testigo de cargo en el Tribunal de Derechos Humanos de Suiza en contra de Maduro. ¿Cómo la tal revolución se come a sus propios hijos? Todos últimamente han pasado por las manos de Hernández Dala y el único que no ha caído todavía de esos hijos de la revolución es Tarek El Aissami, porque o se esconde muy bien o está a punto de llegar a un acuerdo con Maduro, pero no va a devolver esos 40.000 millones de dólares que se robó en criptomoneda y que Maduro considera que los ha devuelto. Eso lo tiene a él en prenda. Entonces, ¿cómo la teórica revolución se come a sus propios hijos y cómo ellos destruyen un país poderoso, petrolero, que lo que permitió a Chávez en su sueño imperial mantener a Castro, mantener a Cristina Kirchner, mantener el Irán y llevar a su amigo Ahmadinejad. El uranio, tal vez esa es la causa de su enfermedad, del cáncer que le dio, y a convertir, como hace siempre la gente del Foro de Sao Paulo, a llevar, que llevan a Cuba a importar azúcar, a Venezuela a tener petróleo iraní, y ojalá no lleguen nunca a tener la administración del Sahara, porque se corre el grave peligro de que se acabe la arena. Mientras todo se convierte en sal y agua, ojalá la oposición venezolana, a través de la Mesa de la Unidad, logre el triunfo en las elecciones para María Corina Machado, y si no le pasa lo que le pasó a Gaitán, que tenía en Colombia una popularidad similar a la de María Corina Machado en Venezuela. Mientras tanto, seguirán las bases de Palo Negro y la base Landaeta en manos de rusos. Seguirá el grupo Wagner, que opera en Venezuela, y el ELN, que porta el coltrán y las riquezas de la Guayana venezolana, y que logra que esas riquezas, particularmente el coltrán, indispensable para la producción de celulares, llegue entonces esa piedrita a Japón, a Corea y a China. Esperemos que Venezuela aguante y que los venezolanos aguanten, y a los 7 millones de venezolanos con una inmigración mayor que la siria sin haber tenido una guerra, nos reconforte una salida democrática y justa para Venezuela. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, además de suscribirte, ve otros videos como
hablando de dictaduras, el de Yo fui preso por Pérez Jiménez, hablando de la situación de la oposición venezolana, el de Guaidó y la oposición venezolana, o el de el paisano José Luis Rodríguez, hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Billo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle a lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire, pero además seguir en la tierra. Muchas gracias.